Mi madre destruyó mi vestido y mi pastel el día de mi boda porque me negué a entregarle mi fiesta a mi hermana embarazada, quien quería usar mi celebración para su revelación de género. No pensé que iba a terminar escribiendo esto, pero necesito sacarlo porque lo que pasó el día de mi boda no fue solo un mal rato. Fue el momento en el que entendí que mi propia madre es capaz de cruzar cualquier límite con tal de complacer a mi hermana. Yo tengo 29 años, vivo en Estados Unidos desde hace tiempo y llevaba más de un año organizando mi boda con Jaque. No somos ricos, todo lo contrario, cada cosa que hicimos fue con presupuesto contado, ahorros, horas extras y sacrificios. El vestido me lo pagué yo, sin ayuda de nadie, y no era algo exagerado, pero sí era importante para mí porque representaba todo ese esfuerzo. El pastel también lo elegimos con calma, hicimos pruebas, hablamos con el pastelero, queríamos algo sencillo pero bonito, algo nuestro. Mi hermana Lily tiene 24 y está embarazada. Desde que anunció el embarazo, todo gira alrededor de ella. Mi mamá la trata como si fuera una especie de reina intocable, y cualquier cosa que Lily quiere, de alguna forma termina convirtiéndose en una obligación para todos los demás. Una semana antes de la boda, estábamos en la casa de mi mamá revisando detalles y Lily soltó que sería bonito hacer una revelación de género durante la boda. No lo dijo como una broma, lo dijo en serio, y cuando yo me reí pensando que estaba jugando, me di cuenta por la cara de mi mamá que no lo era. Mi mamá dijo que sería algo precioso, que así celebrábamos dos cosas en un mismo día, y yo le respondí de inmediato que no, que mi boda no iba a convertirse en el escenario de otra cosa. A partir de ahí todo se tensó. Mi mamá empezó con ese discurso de que la familia va primero, que mi hermana está viviendo algo importante, que no me costaba nada compartir un momento. Y Lily empezó a hacerse la víctima diciendo que ella solo quería algo especial y que yo siempre tenía que ser el centro de atención. Yo le contesté que claro que iba a ser el centro porque era mi boda, y desde ese momento supe que no lo habían soltado. Durante los días siguientes mi mamá estuvo distante conmigo y Lily empezó con comentarios pasivo-agresivos cada vez que podía, pero yo decidí ignorarlo porque no quería pelear antes del día. El problema fue que ellas no lo dejaron ahí. El día de la boda todo parecía ir normal hasta que una de mis amigas entró al cuarto donde me estaba arreglando con una cara que no era normal y me dijo que bajara porque algo estaba pasando. Cuando llegué al salón vi a mi mamá hablando con el pastelero, discutiendo algo, y en cuanto me acerqué entendí por qué. El pastel estaba modificado, no era el que habíamos diseñado. Tenía colores por dentro, mal hechos, como esos pasteles de revelación de género, y cuando le pregunté qué era eso, mi mamá me respondió con total calma que era una sorpresa para Lily, como si no fuera nada. Sentí que me ardía la cara de la rabia, pero en ese momento lo único que pude hacer fue preguntarle si había tocado mi pastel, y me dijo que no exagerara, que solo era un pastel. Subí al cuarto porque necesitaba respirar, y cuando abrí la puerta vi mi vestido sobre la cama, pero no como lo había dejado. La falda tenía un corte grande en un lado, algo que no podía arreglarse fácilmente, y me quedé paralizada unos segundos hasta que escuché a Lily detrás de mí diciendo que alguien se había tropezado. Me giré y la vi intentando hacérsela inocente, y cuando le pregunté qué había hecho, empezó a decir que fue un accidente. Que estaba intentando moverlo porque mamá le había dicho que tal vez podían usar un poco de tela para decoración. Ahí fue cuando todo encajó de golpe. Entendí que habían tocado mi vestido con la intención de usarlo para su maldita idea. Mi mamá apareció enseguida y me dijo que bajara la voz porque había invitados, como si el problema fuera el volumen y no lo que acababan de hacer. Yo no pude contenerme y les grité que estaban enfermas, que no podían hacer eso, que era mi boda y que habían arruinado todo por una estupidez. Lily empezó a llorar diciendo que estaba embarazada y que yo era cruel, y mi mamá la defendió como siempre, tratándome como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Mis amigas terminaron entrando para intentar calmar la situación y entre todas hicieron lo imposible por arreglar el vestido con alfileres y ajustes rápidos, mientras yo trataba de no venirme abajo antes de salir. La ceremonia se hizo, la recepción también, y aunque desde fuera parecía que todo estaba bien, yo sabía que no lo estaba. Mi mamá y Lily no solo no se detuvieron, sino que en medio de la fiesta hicieron la revelación de género usando el pastel que habían arruinado, como si nada hubiera pasado,
como si yo no hubiera dicho que no desde el principio. La gente aplaudió, algunos sin entender del todo, otros pensando que era parte del plan, y yo me quedé ahí sentada sintiendo que todo se me había ido de las manos. En ese momento no armé un escándalo porque no quería arruinarlo más, pero por dentro ya había tomado una decisión. Esto no se iba a quedar así. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde la boda y todavía me cuesta hablar de esto sin que se me suba la rabia al pecho. Porque una cosa es recordarlo como algo incómodo y otra muy distinta es procesar todo lo que realmente hicieron. Durante los primeros días intenté enfocarme en lo positivo, en que al final me casé con Jaque, en que la ceremonia salió bien y en que la gente cercana estuvo ahí. Pero cada vez que alguien me decía que había sido una boda hermosa, lo único que me venía a la cabeza era mi vestido roto, el pastel arruinado y la sensación de que mi propia familia había decidido que mi día no importaba. Lo peor es que mi mamá y Lily actuaron como si nada hubiera pasado. Literalmente como si lo que hicieron hubiera sido normal. 2 días después de la boda, mi mamá me llamó con toda la tranquilidad del mundo para preguntarme si ya habíamos abierto los regalos y si habíamos enviado los agradecimientos, como si esa fuera la prioridad. Ni una disculpa, ni una mención a lo que pasó, ni siquiera un intento de fingir que entendía por qué yo podía estar molesta. Cuando le dije que no quería hablar con ella, que necesitaba espacio, me respondió que estaba exagerando, que había sido un malentendido y que yo estaba arruinando la relación por algo que no era tan grave. Lily fue peor. Me escribió un mensaje larguísimo donde básicamente se hacía la víctima, diciendo que ese día había sido muy importante para ella también. Que las hormonas del embarazo la tenían sensible y que no entendía por qué yo estaba siendo tan dura. En ningún momento asumió responsabilidad por el vestido ni por lo del pastel, todo lo planteaba como si hubiera sido una cadena de accidentes y como si yo fuera la que estaba reaccionando de manera desproporcionada. Recuerdo que una parte del mensaje decía que esperaba que algún día yo entendiera lo que es estar embarazada y querer compartir momentos especiales con la familia, y ahí fue donde decidí que no iba a seguir discutiendo. Los bloqueé a las 2 ese mismo día. No fue una decisión impulsiva, fue algo que ya venía pensando desde la boda, pero leer esos mensajes terminó de confirmarlo. Jaque me apoyó completamente, de hecho fue él quien me dijo que no tenía sentido seguir dándoles espacio si ni siquiera eran capaces de reconocer lo que hicieron. Durante esos días también hablé con algunas de mis amigas que estuvieron en la boda, y escuchar cómo ellas lo vieron desde afuera me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca ni exagerando. Una de ellas me dijo que desde su punto de vista fue obvio que mi mamá había estado organizando lo del pastel con anticipación, que no fue algo improvisado. Y otra me contó que vio a Lily entrar al cuarto donde estaba el vestido antes de que yo subiera, lo cual hizo que todo tuviera aún más sentido. Con toda esa información dando vueltas en mi cabeza, llegué a un punto en el que ya no era solo enojo, era una necesidad de poner las cosas en su lugar. Porque mientras yo estaba lidiando con todo esto, mi mamá estaba contando otra versión completamente distinta a la familia. Me enteré por una prima que mi mamá decía que yo había tenido un ataque el día de la boda, que me había puesto histérica por un pequeño error con el pastel y que había arruinado el ambiente. También estaba diciendo que el vestido se había dañado solo, como si alguien hubiera tropezado sin querer, y que yo había reaccionado de forma exagerada. Básicamente estaba limpiando su imagen y dejándome a mí como la problemática. Ahí fue cuando decidí que no iba a quedarme callada. Me senté una tarde con Jaque y le dije que iba a publicar todo, que ya estaba cansada de que la historia se contara a medias o directamente inventada. Él me preguntó si estaba segura, porque sabía que eso iba a escalar el conflicto, pero también me dijo que entendía perfectamente por qué quería hacerlo. Así que me tomé el tiempo de reunir todo, fotos del vestido con el corte, fotos del pastel antes y después, capturas de los mensajes que me había mandado Lily y algunos audios de mi mamá donde se notaba claramente que sabía lo que estaba pasando. Cuando hice la publicación no lo hice en caliente, lo escribí con calma, explicando exactamente lo que había pasado desde mi punto de vista, sin adornarlo pero tampoco suavizarlo. Conté cómo se había planteado lo de la revelación, cómo dije que no, lo que hicieron con el pastel, lo del vestido y cómo se comportaron después. Subí las pruebas y lo dejé ahí. No esperaba nada en particular,
pero tampoco me iba a quedar callada mientras me hacían quedar como la loca. La reacción fue inmediata. Familiares que no sabían nada empezaron a comentar, algunos preguntando si era verdad, otros directamente mostrando apoyo. Lo que no esperaba era que varias personas que estuvieron en la boda empezaran a confirmar lo que yo decía. Una tía comentó que había visto la discusión con el pastel, otra persona mencionó que también le había parecido raro lo de la revelación en medio de la recepción, y poco a poco la narrativa empezó a cambiar. Ya no era mi palabra contra la de mi mamá, era un conjunto de testimonios que apuntaban a lo mismo. Mi mamá reaccionó rápido, me escribió por todos los medios posibles, incluso desde números que no conocía, diciendo que estaba traicionando a la familia. Que esas cosas se arreglan en privado y que yo estaba exponiendo situaciones que no deberían salir de casa. En uno de los mensajes me dijo que me estaba comportando como una desagradecida después de todo lo que ella había hecho por la boda, y que si alguien había arruinado el día había sido yo con mi actitud. Leí todo, pero no respondí. Ya no tenía nada que decirle en ese punto. Lily también apareció, pero en su caso intentó otra estrategia. Publicó algo indirecto en sus redes hablando de lo difícil que es ser atacada cuando estás embarazada, de lo cruel que puede ser la gente y de cómo algunas personas no entienden lo que es la familia. No me mencionó directamente, pero era obvio a quién se refería. El problema para ella fue que varias personas ya habían visto mi publicación, así que en lugar de generar lástima, lo que hizo fue que más gente empezara a cuestionarla. En medio de todo ese caos, hubo algo que no esperaba y que terminó siendo importante. El lugar donde hicimos la boda vio la publicación. Al parecer alguien la compartió y llegó hasta ellos, y unos días después me contactaron para pedirme más información sobre lo que había pasado con el pastel. Cuando hablé con ellos y les expliqué que yo no había autorizado ningún cambio y que todo se había hecho directamente con mi mamá, la conversación cambió completamente de tono. Me pidieron disculpas y me dijeron que iban a revisar lo ocurrido internamente, porque el contrato estaba a mi nombre y cualquier modificación debía pasar por mí. Eso fue lo que terminó de confirmar algo que ya sospechaba, lo que hicieron no fue solo una falta de respeto, fue algo que cruzó una línea mucho más seria. Y en ese momento entendí que esto ya no era solo una discusión familiar, era algo que iba a tener consecuencias reales, quisieran o no aceptarlo. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde que publiqué todo y la situación, lejos de calmarse, tomó un rumbo que sinceramente no esperaba pero que, siendo honesta, terminó dándome una sensación de justicia que no había sentido desde el día de la boda. Durante la primera semana después de la publicación, el ambiente estuvo cargado, con mensajes constantes, llamadas perdidas y familiares tomando posiciones. Pero poco a poco la realidad empezó a acomodarse sola y las consecuencias comenzaron a caer donde tenían que caer. Lo primero que cambió de forma concreta fue lo del salón de eventos. Después de la conversación inicial que tuve con ellos, me pidieron que enviara por correo todo lo que tuviera relacionado con el pastel, el contrato y cualquier comunicación previa. Me tomé el tiempo de organizar todo bien, porque ya no quería que nada quedara en interpretaciones. Les mandé capturas, el contrato original donde se especificaba el diseño del pastel y un resumen claro de lo que había pasado ese día. Un par de días después me llamaron y, sin rodeos, me dijeron que reconocían que había habido una modificación no autorizada. Que eso no debió pasar bajo ningún concepto y que asumían responsabilidad por no haber verificado directamente conmigo. No intentaron justificarlo ni minimizarlo, lo cual me sorprendió bastante. Básicamente me ofrecieron un reembolso parcial por el servicio del pastel y un descuento importante en caso de que alguna vez volviera a contratar algo con ellos. No es que me interese volver, pero el gesto en sí me dejó claro que ellos entendieron la gravedad del asunto. Lo que sí me dejó pensando fue cuando mencionaron, casi al final de la llamada, que ya habían tomado nota interna sobre lo ocurrido y que no volverían a aceptar cambios de terceros en eventos donde el contrato esté a nombre de otra persona. No dijeron directamente que era por mi mamá, pero no hacía falta que lo dijeran. Mientras eso pasaba, en el lado familiar la historia seguía moviéndose. Mi mamá intentó durante unos días mantener su versión, llamando a quien quisiera escucharla y repitiendo que todo había sido un malentendido, pero cada vez tenía menos respaldo.
La diferencia entre antes y después de la publicación fue evidente, porque ya no se trataba solo de lo que ella decía, sino de lo que se podía ver. Las fotos del vestido, el estado del pastel, los comentarios de quienes estuvieron ahí, todo eso hacía muy difícil sostener su narrativa sin quedar mal parada. Hubo una reunión familiar a la que claramente no fui invitada, pero de la que me enteré por una prima con la que sí mantengo contacto. Según me contó, mi mamá intentó presentar todo como un conflicto exagerado por mi parte, pero varias personas la confrontaron directamente. Le preguntaron por qué había autorizado cambios sin mi permiso, por qué Lily había estado manipulando cosas que no le correspondían y por qué, en lugar de disculparse, estaban atacándome. No fue una conversación tranquila, por lo que me dijeron fue bastante incómoda y terminó sin una resolución clara, pero con algo evidente, ya no todos estaban de su lado. En paralelo, lo de Lily empezó a desmoronarse por otro lado. Su novio, que hasta ese momento había estado relativamente al margen, terminó involucrándose cuando vio todo lo que había salido a la luz. Yo no hablé con él en ningún momento, pero por lo que supe, él no tenía idea de que Lily había tocado mi vestido ni de cómo se había dado lo del pastel. Al parecer, él pensaba que la revelación había sido algo acordado, algo planeado con mi consentimiento, y cuando vio las pruebas entendió que no fue así. Eso desencadenó una pelea fuerte entre ellos. No sé todos los detalles porque no estuve ahí, pero lo que sí sé es que él cuestionó directamente su comportamiento, no solo por lo que hizo ese día, sino por cómo lo manejó después. Y ahí fue donde todo lo de estoy embarazada dejó de ser una excusa suficiente. Porque una cosa es estar sensible o querer un momento especial, y otra muy distinta es meterte en la boda de alguien, dañar sus cosas y luego actuar como si nada. Durante unos días él se fue de la casa, lo cual generó más tensión en la familia porque, por supuesto, mi mamá volvió a intentar culparme a mí, diciendo que yo había provocado todo esto al exponer la situación. Esa parte no me sorprendió, porque es exactamente el patrón de siempre, pero lo que sí cambió fue que ya no todo el mundo le seguía el juego. Hubo personas que le dijeron directamente que las consecuencias no eran culpa mía, que lo que pasó era resultado de decisiones que ellas tomaron. Mientras todo eso pasaba, yo me mantuve al margen. No respondí a provocaciones, no entré en discusiones, no intenté defenderme más de lo que ya había hecho con la publicación inicial. Jaque y yo seguimos con nuestra vida, enfocándonos en cosas normales, en recuperar un poco la calma después de todo el caos. Eso fue algo que aprendí a la fuerza, que no todo merece una respuesta constante y que hay momentos donde lo mejor que puedes hacer es dejar que las cosas se acomoden solas. Aún así, no todo fue externo. Internamente también tuve que procesar muchas cosas. Hubo días en los que me sentía culpable por haber expuesto a mi propia familia, aunque supiera que tenía razón. Es una sensación rara, porque sabes que te defendiste, pero al mismo tiempo estás rompiendo con una idea de familia que has tenido toda tu vida. Jaque me ayudó mucho con eso, recordándome constantemente que poner límites no es lo mismo que destruir relaciones, que si algo se rompió fue porque ya estaba mal desde antes. Con el paso de las semanas, el ruido fue bajando. Mi mamá dejó de intentar contactarme con la misma intensidad, Lily desapareció prácticamente de mi radar y la familia dejó de hablar del tema como algo constante. Pero eso no significa que todo haya vuelto a la normalidad, significa que cada quien se quedó con su versión, con sus decisiones y con las consecuencias que le tocaron. Lo más claro que me quedó de todo esto es que lo que pasó el día de mi boda no fue un accidente ni una serie de malentendidos, fue una línea que se cruzó conscientemente. Y lo que vino después no fue una exageración de mi parte, fue la reacción a algo que no debía haber pasado nunca. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no me estaba quedando callada para mantener la paz, y aunque eso tuvo un costo, también me dio algo que no había tenido antes. Que fue la tranquilidad de saber que no dejé pasar algo que no estaba bien. Actualización final. Han pasado unos 3 meses desde todo lo que conté la última vez y, aunque suene raro después de todo el caos, por fin siento que las cosas están en un punto estable. No perfecto, porque claramente hay relaciones que no se van a arreglar, pero sí lo suficientemente tranquilo como para poder mirar atrás sin que me hierva la sangre cada 5 minutos.
La distancia ayudó más de lo que esperaba, no solo la distancia física de no verlas, sino la distancia emocional de dejar de estar metida en el conflicto constantemente. Durante este tiempo no volví a hablar con mi mamá ni con Lily. Al principio pensé que en algún momento una de las dos iba a intentar acercarse de otra manera, quizá con una disculpa más honesta o al menos reconociendo algo de lo que hicieron, pero eso nunca pasó. Lo único que hubo fueron un par de intentos indirectos, como mensajes a través de familiares o comentarios sueltos que me hicieron llegar, pero nada que realmente cambiara el fondo del asunto. Mi mamá, según me dijeron, sigue insistiendo en que todo se salió de proporción, que yo exageré y que esto se pudo haber arreglado hablando, como si no hubiera tenido oportunidades de hacerlo antes. Lily, por su parte, simplemente dejó de mencionar el tema en público, como si ignorarlo fuera suficiente para que desaparezca. Lo que sí cambió fue la forma en la que el resto de la familia se posicionó. No todos, obviamente, pero sí varias personas que antes evitaban meterse empezaron a marcar distancia con mi mamá. No es que la hayan enfrentado directamente todo el tiempo, pero ya no la respaldan como antes ni repiten su versión sin cuestionarla. Eso se notó especialmente en reuniones familiares donde, según me contaron, el ambiente se volvió incómodo cada vez que salía el tema, no porque alguien quisiera discutirlo, sino porque ya no era algo que se pudiera ignorar con facilidad. Esa incomodidad, de alguna forma, terminó siendo una consecuencia más de lo que ellas mismas generaron. En cuanto a Lily, su situación tampoco es la misma que antes. Tuvo al bebé hace poco y, aunque todo salió bien en términos de salud, su relación con el padre del niño quedó bastante tocada. Volvieron después de aquella pelea fuerte que tuvieron, pero por lo que me dicen no es una relación estable ni mucho menos tranquila. Hay desconfianza, discusiones frecuentes y una tensión que no se va. No me alegra, no es algo que yo deseara, pero tampoco puedo fingir que me sorprende. Cuando alguien demuestra ese tipo de comportamiento en situaciones importantes, es difícil que las demás áreas de su vida no se vean afectadas. Mi mamá, en cambio, se enfocó en intentar reconstruir su imagen. Ha hecho comentarios en redes, ha tratado de mostrarse como una abuela dedicada, como alguien presente y familiar, y aunque hay gente que le sigue el juego, también hay muchos que ya no la ven igual. Esa es una de las cosas que más cambió después de todo esto, la percepción. Antes podía hacer lo que quisiera dentro del círculo familiar y siempre encontraba la forma de justificarlo, ahora ya no tiene ese margen tan amplio. No es que haya habido una especie de castigo directo, pero sí hay una consecuencia social que no puede controlar tan fácilmente. Por mi lado, decidí hacer algo que necesitaba desde el día de la boda pero que en ese momento no pude tener. Jaque y yo organizamos una sesión de fotos sencilla, sin invitados, sin presión, solo nosotros dos. Compré un vestido nuevo, mucho más simple, sin toda la carga emocional que tenía el anterior, y fuimos a tomar esas fotos como una forma de cerrar ese capítulo. No era una boda nueva ni nada parecido, pero sí fue un momento nuestro, sin interferencias, sin tensión y sin la sensación de que alguien iba a arruinarlo. Fue la primera vez desde todo lo que pasó que sentí algo parecido a lo que imaginaba cuando pensaba en mi boda. También me di el tiempo de procesar todo con más calma. Al principio todo era enojo, después vino una mezcla rara de tristeza y decepción, y ahora lo que siento es más claridad que otra cosa. Entendí que lo que pasó no fue algo aislado, fue la consecuencia de años de dinámicas que yo había tolerado porque era más fácil no enfrentarlas. Mi mamá siempre tuvo esa tendencia a favorecer a Lily, a justificarle cosas que no estaban bien, y yo, de alguna manera, me acostumbré a ceder para evitar conflictos. El problema es que ese tipo de cosas no desaparecen, se acumulan hasta que explotan en el peor momento posible. Si algo me dejó todo esto es la certeza de que poner límites no es opcional cuando se trata de tu propia tranquilidad. Durante mucho tiempo pensé que mantener la paz significaba aguantar ciertas cosas, hacer concesiones, dejar pasar comentarios o actitudes para no generar problemas. Ahora sé que eso solo retrasa lo inevitable y que, cuando finalmente explota, el daño es mucho mayor. Lo que hice después de la boda no fue perfecto, pero fue necesario. No solo para que ellas enfrentaran lo que hicieron, sino para que yo dejara de aceptar situaciones que no me correspondían. Hoy en día mi vida es bastante más tranquila.
Jaque y yo seguimos con nuestros planes, con nuestro trabajo, con cosas normales que no tienen nada que ver con drama familiar, y eso es algo que valoro mucho más ahora. No tengo esa presión constante de estar pendiente de lo que puedan decir o hacer, ni esa sensación de que en cualquier momento algo se va a salir de control. Puede sonar simple, pero después de todo lo que pasó, esa normalidad se siente como un lujo. No sé si en algún momento volveré a tener una relación con mi mamá o con mi hermana. No lo descarto completamente, pero tampoco es algo que esté buscando. Si llega a pasar, tendría que ser bajo condiciones muy diferentes a las de antes, con responsabilidades asumidas y límites claros, no con excusas ni con intentos de minimizar lo que pasó. Y si no pasa, también estoy en paz con eso. Porque al final del día, lo que ocurrió el día de mi boda dejó algo muy claro: hay cosas que no se pueden deshacer, pero sí se puede decidir qué lugar ocupan en tu vida después.